Muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes un estudio más que queremos hacer del Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo 12. Si quieren acompañar, tomar sus Biblias, vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 12. En la última clase estuvimos viendo la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11. Pero vamos a leer desde el 12:1 hasta el capítulo 11. Amén. Juan 12, del 1 al 11. Y dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y de quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Vamos a orar un momentito antes de entrar a analizar estos versículos. Señor, Padre eterno, bendito Rey, a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Queremos en esta tarde, Señor, acercarnos a ti, a tu palabra, con sencillez, con alegría, Señor mío, con reverencia, y ser ministrados y enseñados por ti y por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea ese verdadero alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Que obtengamos vida, Señor mío, a través de la administración de tu Espíritu Santo, y que seamos edificados y conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así ya vemos 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania. Están en los preparativos de la fiesta de la Pascua, esta fiesta espiritual. La Pascua era una de las 3 principales fiestas de los judíos. Los judíos tenían varias fiestas, 6, pero de las principales, las más importantes eran 3. Eran la Pascua, eran la fiesta de las primicias y la fiesta de las enramadas.
Y vemos acá, mientras que el pueblo se empezaba a preparar en el versículo anterior, el 11:57, podemos ver, y los principales sacerdotes y los fariseos habían ordenado que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Mientras que se estaba preparando ya para la fiesta, para celebrar la Pascua, una de las principales fiestas, esta gente ya estaba maquinando cómo prender a Jesús. El corazón de esta gente no estaba en la fiesta espiritual que se debería disfrutar. La Pascua viene de la palabra pasar por alto, pasar por encima, recordando cuando el ángel de la muerte, enviado por el Señor, visitó la tierra de Egipto y los hijos de Israel, los hijos del pueblo de Dios, habían matado el cordero pascual, el cordero de la Pascua, habían pintado los dinteles de sus puertas y sus ventanas con la sangre, y cuando el ángel vengador, el ángel de la muerte, pasase y viese la sangre, iba a pasar por encima de esa casa. Eso estaba por festejar esa liberación del pecado, de esa liberación de la muerte y de la liberación de Egipto, que representa al mundo, al pecado, para empezar a caminar por ese camino hacia la tierra prometida, hacia el Canaán, hacia el hogar celestial que todos nosotros estamos caminando. Pero esta gente, en vez de estar preocupada por estar preparándose para este acontecimiento, para honrar al Señor, alegrarse en Dios, alegrarse con sus hermanos, esta gente estaba maquinando prender a Jesús 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania otra vez. En el estudio anterior habíamos visto cómo sus discípulos resistían ir a Betania y le decían a Jesús, pero Jesús, apenas nos escapamos de las manos de ellos, quieren matarte, buscan tu vida, vos ya otra vez querés ir ahí. Y él volvió a irse. Habíamos visto que Betania queda como a 200 estadios de Jerusalén, serían unos 3 kilómetros nomás cerquita ahí. Y ahora Jesús nuevamente vuelve a ir a Betania. Jesús no se escondía. Jesús, guiado por el Padre, iba donde tenía que ir, y a pesar de poner su vida en peligro, él llevaba adelante la obra del Padre. Qué buen ejemplo para nosotros, que muchas veces cosas pequeñas no estamos dispuestos a sacrificar para servir al Señor. Muchas veces ni nuestra comunidad queremos renunciar para servir a Dios, para estar en los caminos del Señor, para hacer su obra, y mucho menos poner nuestra vida en peligro. Jesús aquí vuelve a ir a Betania, donde estaba Lázaro, desde el capítulo anterior, que había resucitado. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículos. Y le hicieron allí una cena. Gente que hace fiesta, que se alegra con Dios. Mientras que había un grupo que buscaba para prenderle, quería matarle, quería apedrearle, estaban maquinando. Hay gente que hace fiesta, que se alegra en Dios, que prepara una cena para compartir con los hijos de Dios, para prepararle una fiesta a Jesús, a Dios mismo, ¿verdad? Gente que está dispuesta a celebrar, a alegrarse, a gozarse. Le prepararon una cena.
Mientras que un grupo de liderazgo, los líderes, los dirigentes de Israel estaban pensando cómo prenderle, Jesús se fue ahí a cerquita, 3 kilómetros, y ahí le prepararon una cena con invitados, con convidados. Entonces hicieron allí una cena, la segunda parte del versículo. Marta servía. Encontramos nuevamente a Marta sirviendo. Ya habíamos visto, un poquito más atrás habíamos hablado, cómo Marta, por su carácter, ella siempre estaba activando, ella nunca estaba quieta, ella siempre estaba moviéndose, viendo qué falta, qué no falta, a tal punto que en una vez anterior fue corregida por el Señor, reprendida, se podría decir. Vamos a ver ese episodio rápidamente en Lucas 11. Vamos a marcar ahí, vamos a ir rápidamente a Lucas 11, vamos a recordar Marta también sirviendo y quejándose también de paso. Lucas 11, versículos 38. Perdón, Lucas 10, 38. Ahí está. Lucas 10, 38 en adelante. Amén. Dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, la que recibía, la que se movía; María, la que se sentó tranquilamente a escuchar la palabra del Señor. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Debemos aprender a quedar quietos también. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas actividades. El trabajo no va a terminar, el trabajo no va a faltar. Siempre va a haber cientos de cosas para correr, pero debemos también aprender a quedarnos quietos y a escuchar y dar tiempo a Dios. Eso es lo que Jesús le está tratando de explicar a Marta, porque Marta era así muy púa, tarará, ¿verdad? También habíamos visto en el capítulo anterior, como en Lucas 11, como cuando Jesús vino para visitarles, cuando su hermano había muerto, como antes que Jesús ya entró en el pueblo, Marta ya se levantó, ya salió a recibirle a Jesús afuera y ya se fue también a decirle lo que ella pensaba, mientras que María volvió a quedarse sentada, esperando que se le llame. Cuando fueron frente a la tumba de Lázaro, Jesús había mandado sacar la piedra, saquen la piedra. ¿Y quién tenía otra vez algo que decir, verdad? Marta tenía otra vez algo que decir, ¿verdad? Se acercó al Señor y le dijo: mira, Jesús ya es de 4 días, ya está podrido, ya está hediondo, mejor no movemos. Siempre le costaba a ella esperar en el Señor. A ella le costaba, y el Señor tuvo que corregirle nuevamente, porque ya antes de eso ya habían estado hablando y Jesús le había dicho que Él era la resurrección y la vida. Entonces tuvo que decir a Marta: ¿qué es lo que estuvimos hablando recién?
tranquilízate un poquito, baja un cambio, déjame a mí hacer las cosas. El Señor corrigiéndole a Marta. ¿Y qué vemos acá nuevamente en el versículo 2? Algo tremendo. Marta servía. Marta es una oveja. Marta es una oveja del rebaño del Señor. Marta no es una cabra. ¿Qué diferencia hay entre una oveja y una cabra? Una oveja se deja corregir, una oveja se deja enseñar, una oveja se deja aconsejar. ¿Cómo actúa la cabra? La cabra vos le decís algo y ya se enoja, ya se va. Cuando Marta estaba trabajando, cuando el Señor le corrigió, bueno, no voy a hacer más, que haga otro, ¿verdad? Y bueno, si no está bien como yo hago, que haga otro y no hace más. Marta no era así. Marta fue reprendida por el Señor, Marta fue corregida por el Señor, Marta fue aconsejada por el Señor, fue enseñada. ¿Y qué ella hizo? Siguió sirviendo. En la iglesia, hoy en día, parece que hay más cabras que ovejas. No se le puede decir nada, no se le puede corregir porque se enojan, se ofenden, dejan de venir a la iglesia, se cambian a otra iglesia. Cuando un chico está haciendo un poquito de mucho ruido y uno se acerca a decirle, mira, tu hijo está haciendo mucho ruido, por poco no se van de la iglesia, porque no aceptan que se les diga nada. Esa es una característica de las cabras, que son duros de corazón, no orgullosos, tienen orgullo y no saben recibir una palabra de consejo, no saben recibir una enseñanza, no saben recibir mucho menos una exhortación o una corrección. Se les dice algo que tal vez no están haciendo del todo bien o que podrían ser mejor y se sienten muy ofendidos. Acá vemos que Marta no era así. Marta fue enseñada, corregida, inclusive hasta un poquito retada, exhortada, ¿verdad? Y ella seguía sirviéndole al Señor, seguía haciendo lo que sabía hacer. Y acá vemos que ella está trabajando. Y en Lucas habíamos leído que ella se quejó. Y acá ya no encontramos ninguna queja de Marta. Marta con alegría, con sencillez de corazón, sirviendo, sabiendo hacer lo que ella hace. Marta servía. Qué gran enseñanza. En dos pequeñas palabras. Marta servía. A pesar de todo, ella seguía trabajando. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Dice, da a entender que eran varios. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Vemos Marta trabajando, sirviendo. ¿Qué está haciendo María ya otra vez? Ella se fue a su pieza a revolver su ropero para buscar dónde había escondido su perfume. Más adelante vamos a ver que este perfume se calculó su precio en unos 300 denarios. Eso es mucho dinero, estoy seguro que ella no tenía ahí sobre la repisa, nomás en su cocina. Supongo que ella tenía bien escondidito ahí en el fondo de su ropero, en algún lugar especial, ¿verdad? No dice acá eso, pero como era algo de mucho valor, no creo que haya tenido muy a la vista. Entonces ella, mientras que Marta servía, María ya otra vez buscando, revolviendo el ropero, buscando algo. Ahí de repente María aparece con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies y los enjugó con sus cabellos.
Ella vino con este perfume de mucho valor, unos 300 denarios, y no se atrevió ni siquiera a derramar este perfume sobre la cabeza del Señor, ni sobre su cuerpo, sino que ella se agachó, yo no creo que el Señor haya levantado su pie, por lo tanto María tuvo que haberse arrodillado, agachado hasta los pies de Jesús, y ahí le derramó el perfume sobre los pies. Y ahí se mojó todo su pie, ¿verdad?, con el perfume. Entonces, ¿qué ella se fue a hacer? ¿Buscar un trapo, algo de algodón para secarle? No. Esta mujer, con sus propios cabellos, se agachó más todavía, ¿verdad? Se inclinó su cara, su cabeza hacia sus pies para que su cabello alcancen, y con sus propios cabellos empezó a secar los pies que ella había mojado con este perfume. Esta María totalmente postrada delante del Señor, con su cabeza ahí entre sus pies, con sus propios cabellos, secándole sus pies. Un derramamiento, una adoración, una expresión de amor grande. Y los enjugó con los cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregar. Siempre están las cabras entre medio, las cabras que no pueden estar alegres con la adoración y la devoción reverente hacia el Señor. Esto daba para derramar lágrimas, daba para avergonzarse de cómo esta mujer se estaba postrando delante del Señor, derramando lo más valioso que tenía, enjugándole con sus propios cabellos los pies, postrada. ¿Y qué hace esta cabra acá? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, no podía estar contento. Él no podía alegrarse. ¿Y qué dijo en el versículo 5? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas acá, tal vez con lágrimas de cocodrilo ahí, ¡ay, los pobres! Él disimulando que se preocupaba a los pobres, mientras que se le estaba llenando la panza ahí en la fiesta, ¿verdad? Mientras que él se estaba llenando la panza y tomando vino ahí en la fiesta, empezó él a hablar de los pobres. Si en verdad, si hubiese sido sincero Judas, que él tanto se preocupaba por los pobres, ¿por qué cuando se le invitó a la boda, no era una boda, era una cena? ¿Por qué cuando se le invitó a la cena, él no le dijo, Jesús, ¿sabes, Jesús? Yo estoy muy quebrantado, me estoy con el corazón afligido por los pobres. ¿Por qué? Prefiero quedarme yo en casa, voy a comer un pedazo de pan ahí con cocido, quemado nomás. ¿Por qué no le llevan a alguno de los mendigos que están ahí en la calle en mi lugar? Yo le voy a ceder mi lugar para que vaya a cenar bien uno de esos mendigos, un ciego que está en la calle. Vemos que Judas era un hipócrita, un cínico, que llenaba su boca de los pobres y para ayudar, pero él no pensaba mover un dedo, en realidad, para ayudar a nadie.
era un hipócrita, era un sinvergüenza. Y en el siguiente versículo además va a explicar todavía por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Algo más todavía el versículo 5. Este perfume de nardo puro, una libra de nardo puro, dice aquí que más o menos valía 300 denarios, que sería más o menos el sueldo de un año a un denario por año. Unos 30 millones de guaraníes hoy en día. Pero también aquí no especifica, porque no era eso lo que quería resaltar, pero en el mundo antiguo el trabajo de la mujer no era valorado al igual que el del hombre. Lo más común era pagarle a la mujer la mitad de lo que se le paga a un hombre. Si un hombre gana un denario por día, lo más probable es que por el trabajo de una mujer se iba a pagar medio denario. En la historia siempre fue así. Hace pocos años recién que se logró que se equiparase en la mayoría de los países ya los sueldos que se le paga a un hombre y a una mujer. Pero muy probablemente, mientras que para un hombre iba a ser el salario de un año, para María probablemente era el salario de 2 años de trabajo, lo que ella se fue a derramar por sus pies, por 300 denarios. ¿Y cuánto es el diezmo de 300 denarios? El diezmo, si calculamos el diezmo de 300 denarios, ¿cuánto es? 30 denarios, ¿verdad? El diezmo de 300 denarios es 30 denarios. María se fue y derramó este perfume de 300 denarios por los pies de Jesús. Judas, ¿por cuánto le vendió al Señor? ¿Qué precio le puso Jesús? 30 denarios. El diezmo del perfume que María había derramado. El 10% del valor que María había derramado por los pies de Jesús, ese fue el precio, el 10% fue el precio que Judas puso a Jesús para vender al Señor. Ahí vemos el corazón de Judas, el precio que él tenía. El versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí está bien clarito. ¿Dónde estaba la motivación de Judas? Era un ladrón. No se preocupaba por los pobres. Él no tenía ningún interés en los pobres, sino en simplemente ver por sus intereses. Pero versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. 7. Entonces dijo Jesús, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús salió en defensa de María, salió en defensa de la que estaba haciendo bien las cosas, de la que estaba en adoración y dijo, déjala, buena obra esta está haciendo bien. Pero quiero ver acá un contraste de este pequeño versículo. Dice que María derramó 300 denarios de perfume por los pies de Jesús. Judas, que por el 10% de ese valor vendió a Jesús, estaba diciendo y haciendo un teatro. Y Jesús le podía haber reprendido duramente. Le podía haber dicho, hijo de Satanás,
¿Acaso no sé que vos estás metiendo, sos un ladrón, estás metiendo las manos en la bolsa? Jesús le podía haber reprendido duramente. Pero ¿qué le dijo a Judas? Déjala. Simplemente que le deje. ¿Por qué? Porque él sabía que Judas era una cabra. Y por eso no le reprendió fuerte. Cuando Jesús le empezó a hablar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para morir crucificado, Pedro le agarró aparte, le empezó a reconvenir, le empezó a decir: Jesús, no vaya, tened piedad de vos mismo, no vaya a hacer esto. Eso es lo que Pedro dijo. Pedro queriéndole proteger del sufrimiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Dándose vuelta, Jesús le miró y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo le habrá dolido esta palabra a Pedro? ¿Cómo le habrá sido peor que una bofetada? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo de Dios, sino en la de los hombres. En cambio, a Judas, que verdaderamente era un ladrón, que no se preocupaba por los pobres, que era un mentiroso y que además atacaba a una verdadera adoradora que estaba derramando su corazón delante de Dios, Jesús apenas le dijo: déjala. ¿Por qué? Porque para que se cumpla la Escritura: sin causa me aborrecieron. Judas, Jesús nunca le dio una sola causa, un solo motivo para que se contraríe por él, para que le aborrezca, porque sin causa le aborreció. Judas aborreció a Jesús y a su Padre sin una sola causa. Por eso Jesús le habló en forma suave y tranquila y así nomás a Judas: déjala nomás, porque él era una cabra. En cambio, los hijos sí son corregidos, los hijos sí son azotados también, inclusive si es necesario, los hijos. Porque el Padre azota a todo aquel que toma por hijo, pero quien no es su hijo, no lo corrige. Y aquí vemos que Judas quedó sin corrección porque era bastardo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hay muchas cosas para hacer en este mundo, pero lo primordial es Dios y Jesús. Hay muchas cosas importantes, muchas cosas buenas para hacer. Hay muchas obras para tomar adelante. Hay para cuidar de los pobres, para cuidar de los necesitados, para cuidar las necesidades Hay muchísimas cosas. Hay para trabajar y para correr de aquí para allá. Inclusive en las obras del Señor, que son obras buenas. Ir a predicar, ir a evangelizar. Hay muchísimas cosas buenas e importantes para hacer. Pero nunca hay que desenfocarse, siempre cuidar lo primero y lo primordial, que es poner a Jesús, poner a Dios en primer lugar. Ser cristocéntricos, que Cristo sea nuestro centro. Jesús dijo: a los pobres siempre le tendréis, pero a mí, yo primero, después pueden cuidar de los pobres. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lázaro era una predicación caminante, era un testimonio andante. Él había estado 4 días muertos, pudriéndose en la sepultura. De ahí Jesús le levantó y todo empezó a caminar por ahí. Y todo lo que le veían podían ver esa predicación de
de Lázaro. Jesús es grande, Jesús es poderoso, Jesús es el Mesías, Jesús es la resurrección y la vida. Lázaro, toda la gente que veían podían escuchar esa predicación martillando en sus mentes, en sus corazones. Hay resurrección de los muertos. Jesús es la resurrección y la vida. Lázaro simplemente tenía que caminar por ahí. La gente simplemente quería verle y escuchaba esa proclamación del testimonio. Y nosotros también somos muertos que hemos resucitado de nuestras tumbas, de una vida sin sentido, de una vida vacía, de una vida vana, llena de pecados. Y la gente debería ver en nosotros hoy una vida nueva. Que la gente vea en nosotros, que cuando nos mire pueda decir: este salió de la tumba, este salió de entre los muertos, este tiene vida ahora. Que vean que hay un Jesús poderoso que es capaz de resucitar a los muertos. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. 10 y 11. También a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pobre Lázaro. ¿Qué hizo Lázaro? Lázaro no hizo nada. Jesús, le querían matar porque Jesús les confrontaba con la verdad. Jesús era la luz del mundo y ellos aborrecían la luz porque sus obras eran malas. Jesús les era como una piedra en el zapato que les acusaba. Pero Lázaro, ¿qué había hecho? Lázaro no había dicho nada. El único pecado de Lázaro era haber resucitado. Pero ellos le aborrecían a Lázaro, porque la vida de Lázaro era el testimonio de que hay un Dios, de que existe un Dios. Y así también nosotros. No es necesario que ataquemos a nadie, que busquemos pelea y pleito, pero si reflejamos la gloria de Dios en nuestras vidas, el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, de que hemos resucitado de muerte a vida, de que hemos cambiado a una vida nueva, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas por el poder de Dios. Y eso da testimonio de que Dios es verídico, que Dios es veraz, que Dios es fiel. Y eso es suficiente para que también nos aborrezcan. ¿Qué hizo pobre Lázaro? Morirse y que Jesús le haya levantado. Y eso fue su pecado, el resucitar. Querían matar a Jesús, pero también ya querían matar a Lázaro, porque era un testimonio vivo de que Jesús era la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre por mí. Amén. Hasta aquí esta noche queremos compartir. Espero que, y cualquier cosa vamos a estar también preguntándonos y analizando un poquito más profundo. Vamos a orar. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Te damos gracias a ti porque en tu presencia podemos andar, caminar, podemos gozarnos y ser edificados. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos dé tu luz. Alúmbranos, Señor, con tu luz, para poder aprender, entender y saber por dónde andamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el fin de semana. Esperamos en las reuniones. Dios le bendiga ricamente.